a entrar en uno de los temas más controvertidos y el que todas las personas que defienden que la sábana santa es un fraude o es una representación medieval van a poner siempre sobre la mesa, que es el carbono 14. Voy a explicar brevemente en qué se basa la técnica del carbono 14 sin entrar en grandes detalles. En primer lugar, en la atmósfera, por las radiaciones cósmicas que vienen de fuera, se crea carbono 14 a partir de nitrógeno 14 a altos niveles de la atmósfera. Ese carbono 14 se combina con oxígeno y forma dióxido de carbono o monóxido de carbono, que es radiactivo, porque el carbono 14 es un isótopo radiactivo del carbono. El carbono normal, vamos a decir, es carbono 12. El carbono 12 tiene 3 isótopos. El carbono tiene 3 isótopos, 12, 13 y 14. El 14 es radiactivo, quiere decirse que el carbono 14 se desintegra y forma nitrógeno, porque es un elemento radiactivo. Estos isótopos radiactivos es lo que se usan también, no el carbono, otros, en aplicaciones de medicina para tratar a tumores y demás. Y esos isótopos se desintegran y forman otros elementos. En esos procesos de desintegración emiten partículas radiactivas que, por ejemplo, atacan a los tumores. Bueno, en este caso no es eso, pero el carbono 14 se desintegra, pero a la vez el carbono 14 cuando está en la atmósfera es absorbido por plantas y animales. Entonces, el carbono 14 por una parte se va creando continuamente y por otra parte se va desintegrando. Entonces tiene un equilibrio. Ese equilibrio lo tienen el carbono 14 que asimilan los animales y las plantas, también está en ese equilibrio másico, vamos a decir. Pero cuando la planta o el animal muere, es decir, la planta porque la arrancan para hacer lino, por ejemplo, o el animal se mata para comérselo, ya no deja de absorber carbono 14 en los procesos de digestión y entonces el carbono 14 ya está solo en proceso de desintegración y podemos saber la fecha que ese animal o esa planta falleció. O sea, dejó de ser un ser vivo. Entonces, nos permite datar animales o plantas, incluso seres humanos, los dientes, y saber cuándo falleció ese ser vivo. Particularmente, el carbono 14 tiene un periodo de semidesintegración de 5.730 años. Quiere decir que si yo tuviera 100 átomos de carbono 14 en un momento dado, después de 5.730 años en un cadáver, tendría la mitad de átomos, tendría 50. Y después de unos 50.000 años no tendría ninguno. O sea, todo el carbono 14 habría desaparecido. Bueno, pues eso nos sirve para adaptar cualquier objeto que produzca de un ser vivo. Por ejemplo, un diente, un hueso, parte de una planta, etc. Entonces, y ese método lo creó un investigador que se llamaba Libby, que ya murió, pero que ganó por eso el premio Nobel. Él inventó el método usando una técnica que se llamaba el contador de pared multifilar. Con esa técnica se convertía el carbono 14 en CO2 y se medía. El problema de esa técnica es que exigía quemar una muestra del hueso, de la tela, de lo que fuera, que se quiera datar, grande. Claro, eso no se podía hacer con la sábana, porque habría que haber quemado una muestra muy grande de la sábana para obtener CO2 donde medir el contenido de carbono 14. Se esperó a que hubiera una técnica más moderna que exigía menos cantidad, que con miligramos en vez de gramos se pudiera medir el contenido en carbono 14. Y esa técnica se llama la técnica AMS, de que viene del inglés, por espectroscopía por acelerador de masas. Esa técnica, uno de los impulsores de esa técnica es Harry Gow, que formó parte del equipo que investigó y dató por carbono 14 la sábana santa. En esa técnica se coge una muestra de la tela, en concreto de la sábana, por ejemplo, y se la convierte quemándola a grafito. Se la bombardea con cesio
y se pasa por una serie de aceleradores, y como esa muestra tiene carbono 12, 13 y 14, y cada uno tiene diferente masa, el carbono 14 por la fuerza centrífuga sale más al exterior. Podemos ver entonces las dependencias en proporción, cuánto hay de carbono 13 a 14, cuánto hay de 14 a 12 y de 12 a 13. Y eso es lo que hicieron. O sea, y esto ahora es muy importante. Cogen un trozo de tela de la sábana, que es este. Fíjense que esto es el borde de la tela. Fíjese que Arizona es la que... Y se da a 3 laboratorios. Uno en Arizona, otro en Zúrich y otro en Oxford. Fíjense que Arizona es la que está más lejos del borde de la tela. Y eso es muy importante para lo que vamos a ver luego. Zúrich está más cerca del borde y Oxford más cerca todavía. Se cogen eso y se le da a cada uno un trozo. Bien, también se les dan trozos de otras telas, de una tumba de Nubia, de una momia del siglo II y la capa de San Luis, y un trozo de la capa de San Luis d'Anjou del siglo XIII. Ellos limpian cada uno sus trozos por métodos mecánicos y químicos, lo queman, lo convierten en grafito y lo meten en sus respectivos aparatos AMS. Obtienen unos resultados que tienen que calibrar porque la atmósfera, el contenido de carbono a veces cambia en la atmósfera por erupciones volcánicas y otros temas. Entonces hay que hacer unas técnicas de calibración. Bien. Y obtienen entre los 3 este resultado. Que la sábana, el lino que se hizo en la sábana, es datado entre 1260 y 1390 con un 95% de confianza. Es decir, que es medieval. Vamos a ver que todo esto entra en conflicto con todo lo que hemos hablado anteriormente y además incluso esta medida tiene sus errores. Primer detalle. Fíjense que el 1 es la sábana. Arizona, Oxford, Zúrich. Vemos que Arizona da que la tela es algo más reciente que Zúrich. Y Zúrich da que la tela es algo más reciente que Oxford. Aquí, en cambio, en otros sitios dan igual. En la muestra 2, en la muestra de control, que no es la sábana, los 3 no hay desviación. En cambio, aquí hay una desviación. Eso es significativo. Y eso es lo que se ha estudiado últimamente y ha dado lugar que incluso el responsable actual del laboratorio de Oxford diga que no vería mal volver a realizar el carbono 14. ¿Y eso ocurre en arqueología? Sí, no es la primera vez que una datación por carbono 14 falla con otros métodos de datación. Y nos lo dice un arqueólogo que se llama William Meccan, que es arqueólogo en la Universidad de Hong Kong. Dice, ningún científico que use la técnica del carbono 14 puede asegurar que todos los contaminantes han sido eliminados y que la fecha obtenida es sin ninguna duda su fecha real. Últimamente, en el caso de la Sábana Santa, análisis estadísticos muestran que las medidas de los 3 laboratorios no son homogéneas. Eso se ha publicado en unas revistas técnicas en 2019 por Casabianca y otros, en una revista que se llama Archaeometry, y otro artículo en este año, 2020, por Walsh y Schwalbe. Schwalbe trabaja en los laboratorios, trabajaba, o no sé si trabaja actualmente, en el laboratorio de Los Álamos. Yo llegué a conocerlo personalmente. Lo que nos están diciendo tanto Casabianca como Schwalbe, que las 3 laboratorios, las medidas que dan los resultados no son homogéneos. Casabianca pidió que le dieran los datos en bruto obtenidos de la datación carbono 14, porque al principio el coordinador de todo esto, que fue el Museo Británico, no quiso dar los datos en bruto a nadie. Casabianca, después de muchas gestiones, los ha logrado y los analizó estadísticamente. Y por eso saca estos resultados que están publicados en revistas técnicas. ¿Por qué puede haber pasado esto? Hay varias teorías que ninguna es todavía concluyente. La sábana está llena de residuos bacterianos, incluso hongos, y eso puede enriquecer el carbono en la tela y dar que es más joven. Jackson también, eso lo defiende Garza Valdés. Jackson, que es uno de los expertos más importantes del mundo en la Sábana Santa, defiende que
un enriquecimiento por monóxido de carbono radioactivo. O sea, dice que en la atmósfera no solo hay dióxido de carbono radioactivo, sino también monóxido de carbono radioactivo. Y que ese monóxido de carbono en algún momento dado puede enriquecer la tela y hace que la tela sea más joven. Esto lo ha hablado Jackson con Ramsay, el responsable del laboratorio de datación de carbono 14 de la Universidad de Oxford, y Ramsay no se lo ha negado del todo. Otra hipótesis que a mí me parece más razonable es la de contaminación. Es decir, que la zona donde quitaron las muestras para realizar el carbono 14 estaba contaminada. Y otra hipótesis es si el proceso que formó la imagen, ese cadáver, además de emitir una radiación que podía ser ultravioleta, emitiera algunos neutrones, algunos, no todo el cadáver convertido en neutrones, porque hubiera sido un fenómeno extraordinario, incluso podía haber creado una explosión. Suponiendo que hubiera emitido neutrones, esos neutrones hubieran enriquecido la tela. De hecho, eso es la hipótesis que en una carta a Nature, a la revista cuando se publicó la datación de carbono 14, en 1988, un físico del Laboratorio de Física de Altas Energías de la Universidad de Harvard, Phillips, escribió una carta a Nature diciendo que una hipótesis por la cual podía haber dado más joven la tela es por enriquecimiento por neutrones. Esta teoría luego ha sido estudiada por un ingeniero que trabajó en General Atomics en simulación de reactores nucleares y está usando simulaciones de Monte Carlo para ver cómo en la tela puede haber ese rejuvenecimiento de la tela por un proceso de emisión de neutrones, donde esos neutrones se emiten de diversas formas, y eso lo simula con simulación de Monte Carlo. Todo esto está publicado, si alguien quiere profundizar, lo puede ver. Me interesa mucho la explicación que dio Raymond Rogers, que lo publicó en una revista que se llama Termoquímica Acta, que también es una revista científica, en el año 2005. Raymond Rogers, que ya murió, era un químico que participó en la investigación de la Sábana Santa en Turín durante 5 días en el año 1978, y él trabajaba en el laboratorio de los Álamos. O sea, que estaba muy ligado a la sábana porque él había estado en las investigaciones más importantes que se han hecho en la Sábana Santa, in situ. Lo que nos dice Rogers es lo siguiente: un lino fabricado en 1260 tendría que haber retenido un 37% de vanillina en 1978. En cambio, esa vanillina sí se encuentra en la muestra donde se obtuvo el carbono 14, pero en el resto de la sábana, el que investigó toda la sábana, no hay vanillina. La vanillina es muy interesante. La vanillina tiene que ver con la vainilla, es lo que da el sabor. La vanillina, para aquellos que sepan de enología o de cata de vinos, saben que algunas barricas le dan ese aroma al vino, ¿vale? O sea que la vanillina, las plantas que llamamos leñosas, que tienen lignina, la lignina está relacionada con la vanillina, y una de esas plantas es el lino. O sea que el lino produce vanillina, pero esa vanillina va desapareciendo con el tiempo. Efectivamente, en la sábana no hay vanillina, pero en la muestra del carbono 14 sí hay vanillina. Y además hay más cosas. Hay tinte, hay goma vegetal. ¿Por qué se puede ver eso? Porque si es un remiendo o un arreglo, a lo mejor le quisieron dar el color que tenía la sábana y le dieron el color amarillo, y para eso usaron tintes. Y que además el tinte que hay en esa muestra no se conocía en Europa en la fecha de la datación del carbono 14. Es posterior. Ese tinte se conoce en Europa a partir de 1290-1300. No se conocía ese tinte en Europa en la época que dice el carbono 14.